En 1 Corintios capítulo 14 vimos que uno de los motivos por los cuales Pablo aconsejaba, exhortaba a los corintios a que en la reunión conjunta, en el culto dominical, hubiese más enseñanzas que lenguas, fue por el testimonio a los incrédulos. Ese es uno de los motivos que argumentaba Pablo para que en la iglesia hubiese más enseñanza, más palabra que lenguas. Porque si un incrédulo, dice el apóstol Pablo, entraba a la reunión conjunta, entraba a el culto dominical y veía todo ese desafino, todos hablando en lenguas a la vez, podía llegar esa persona a la conclusión, versículo 23, de que allí estaban todos locos. Y tiene razón. No es un argumento banal, tiene todo el sentido. Es un argumento importante. La advertencia tiene todo el sentido. Si alguien entra y ve alboroto, piensa mal acerca de lo que está viendo dentro. Pero ahora, imaginaos esto, hermanos. Pensemos en esto en un instante. Si un incrédulo decía eso de los hermanos de la iglesia por la impresión que le causaron, imaginaos qué pensarían de Dios. Si eso pensaron de la iglesia, ¿qué pensarían de Dios? ¿Qué pensarían del Dios al que estaban alabando? ¿Qué opinión se llevarían del Dios que se adoraba? ¿Dónde quedaría el nombre del Señor? ¿Dónde quedaría la gloria del Señor? ¿Dónde quedaría la fama de nuestro Dios? Hermanos, el Antiguo Testamento está lleno de pasajes que hablan de esta idea, donde la mala actuación, la mala representación de Dios por parte del pueblo judío hizo que otros pueblos extranjeros, otros pueblos de alrededor, sacaran conclusiones erróneas acerca del Dios verdadero. Lo vemos en el libro de los Salmos, Salmo 42, versículo 3, versículo 10, Salmo 79, versículo 10, Salmo 115, versículo 2 y Joel, capítulo 2, versículo 17. Todos estos textos hablan de esa idea. Dice Joel 2:17, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Miraban al pueblo escogido de Dios, su actuación, su obrar, su fe, su manera de adorar, su idolatría, y decían, ¿de verdad estos tienen al Dios verdadero? ¿Hay acaso algún Dios con ellos? ¿Le acompaña a este pueblo un Dios de verdad? En muchas ocasiones eso es lo que vemos que nos cuenta la palabra de Dios. Pues bien, hermanos, de eso hablamos hoy. Hemos leído el Salmo 103. Los primeros 8 versículos nos dicen quién es Dios. Dios es así como dice el Salmo. Hemos cantado acerca de la bondad de Dios, de que nuestro Dios es grande. Hemos cantado acerca de su misericordia. Hoy nosotros queremos mostrar, enseñar que Dios es así realmente. Y esa es la intención que tiene el texto de hoy en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Hasta el final del capítulo vamos a ver hoy, pero en la primera lectura leeremos hasta el versículo 33. Dice Pablo, ¿qué hay que hacer pues, hermanos? ¿Qué es lo que hay que hacer en la reunión conjunta? Pues bien, cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le he revelado algo, el primero calle.
porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Vamos a orar y pidamos que el Señor nos ayude a entender esta lectura de su palabra. Padre, te damos las gracias porque podemos acudir a la Biblia una vez más. Padre, te damos las gracias porque en tu palabra encontramos la verdad. Te damos las gracias porque tu palabra nos ilumina, nos muestra tu carácter, nos muestra quién eres tú y lo que tú deseas para tus hijos, para la iglesia. Yo te ruego, Señor, como siempre, que en este estudio seas tú quien nos enseñes, seas tú quien habla a nuestros corazones, sea tu Espíritu Santo tocando nuestras vidas, transformando nuestra mente, aprendiendo algo más para poder crecer en nuestra fe, edificarnos los unos a los otros y poder avanzar y perseverar hacia adelante. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu intervención en esta enseñanza. Señor, que podamos seguir adorándote ahora, poniendo toda nuestra atención a lo que dice la Biblia. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Primera de Corintios capítulo 14 ha dado para muchas interpretaciones. Aparentemente dicen que es un capítulo complicado, pero dejadme deciros mi opinión. Creo que el mensaje de Primera de Corintios 14 es muy, muy claro. Es muy claro. Pablo está diciendo, el don de lenguas es bueno. Es bueno, pero debe ser usado en un contexto donde se vea la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, donde se vea la grandeza de nuestro Dios. En su uso, en el uso de los dones, se debe ver bien quién es Dios y lo que Él desea. Lamentablemente los cultos de los corintios hasta ese entonces no estaban representando bien a Dios, no estaban mostrando bien el carácter de Dios. Daban una mala impresión del Dios al que adoraban. Hermanos, lo hemos visto en el libro de Hechos una y otra vez. Las reuniones de iglesia, los cultos dominicales originales tenían un patrón bien marcado. Los apóstoles de Jesucristo se encargaron de crear, mostrar la voluntad del Señor para los cultos de iglesia. En el libro de Hechos vemos una y otra vez cómo los apóstoles establecieron un patrón que todas las iglesias seguían. Es el mismo, todas las reuniones eran así. Por ejemplo, Hechos capítulo 20, versículo 7, nos muestra una reunión, cómo eran las reuniones de iglesia, o sea, los cultos en la iglesia primitiva. Hechos 27 dice, y el primer día de la semana, domingo, como hoy, cuando estábamos reunidos, como nosotros, para partir el pan, nosotros tomamos café, ellos comían, tener un tiempo de comunión, ahí en esa reunión, el domingo, donde había un tiempo de compartir, Pablo dice, les hablaba, pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Fue un culto más largo de lo que nosotros hacemos. De hecho, en este culto, en esta reunión, es donde el famoso Tíquico se queda dormido en el pórtico de una ventana, se cae, lo digo por aquellos que quieran echarse una siestecita ahora, cuidado con las alturas, se cae, muere y luego es resucitado. Hermanos, así era el culto. Así eran las reuniones desde el principio. Comían y enseñaban la palabra de Dios. Tenían un tiempo de comunión y mostraban el mensaje de Jesucristo, enseñaban las enseñanzas de Jesús, comunión, la palabra y jóvenes quedándose dormidos. Señales evidentes de un culto de verdad, ¿verdad? ¿Qué es un culto si un joven no se queda dormido? Hermanos, este es un culto en toda regla. Así eran. La idea es que la palabra era principal y ocupaba casi toda la reunión. Ocupaba el centro de la reunión, ocupaba la atención de la reunión. Con la llegada de los dones,
especialmente con el don de lenguas, y damos gracias a Dios por los dones. Claro que damos gracias a Dios por los dones. No podríamos hacerlo sin los dones que Él nos da, sin la capacidad que Él nos da. No podríamos servir al Señor sin la ayuda del Espíritu Santo que nos da esos dones. Por supuesto que damos gracias a Dios por los dones, pero cuando llegaron los dones, se empezó a malinterpretar la reunión. Se empezó poco a poco a desvirtuar el original. Se empezó a cambiar el patrón que hubo al principio, hasta el punto de que hoy en muchas iglesias las lenguas dominan y la palabra de Dios carece de importancia. Hasta el punto donde hoy son el desarrollo de ciertos dones durante la reunión y al final se leen 2 versículos y adiós. Y os digo una cosa, y atentos hermanos, esto es diabólico. Esa reunión es diabólica. Es una perversión del culto que Dios estableció en su iglesia. Es diabólico porque eso es lo mismo que hizo el diablo desde el principio. Cuando se acercó a Eva, el diablo hizo exactamente eso, quitar de en medio la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, Génesis capítulo 3, versículo 1. Una iglesia que aparta la palabra de Dios para hacer otra cosa no está haciendo algo que viene de Dios. No es algo que viene del Señor. Es algo diabólico, perverso. Cuando la palabra se queda fuera, sustituyéndose por algo que parece espiritual, pero que se termina usando mal y por lo tanto deja afuera a Dios, algo va mal. Eso no está bien. Ese tipo de reunión no representan a nuestro Dios. Ese tipo de reunión no representan el diseño de Dios para su iglesia. Fijaos, Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 11 y versículo 13 lo siguiente. Le dijo, Timoteo, esto manda y enseña, versículo 11. Y versículo 13. Entre tanto que llego, Timoteo, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, Timoteo, un delegado del apóstol Pablo que cumplía la función de pastor, de anciano en la iglesia de Éfeso mientras él estaba allí, que cumplía la función de pastor, debía ocuparse en esto. No en las profecías, no en las lenguas, en la enseñanza. Tú en la iglesia enseña, dando la idea de que en la iglesia la palabra debe ser prioritaria. Hermanos, las lenguas son importantes, pero no son protagonistas, sino una parte minúscula dentro de un culto específico. Ya lo vimos la semana pasada. La palabra debe ser la que impere. La palabra debe ser la que se muestre. Hemos cantado la palabra de Dios, hemos leído la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué motivo hay para tanto énfasis en la palabra de Dios? ¿Podría pensar alguno? Muy sencillo. La Escritura, la Biblia, es la revelación de Dios respaldada por la misma historia, ciencia, arqueología y el testimonio de millones de personas. Esa es la palabra de Dios. Una palabra, un texto que ha sido examinado, puesto a examen por la historia, de manera radical, por la ciencia, yendo a veces de manera radical a intentar buscar errores en las Escrituras, por la arqueología, por el testimonio de otros. ¿Y sabéis qué? Siempre aprobado con nota, con sobresaliente. Jamás han podido contradecir nada de las Escrituras. Pero si en un culto una persona habla, otra habla y nadie las entiende, ¿quién respalda esas palabras? ¿Quién respalda lo que se dice? ¿Dónde está la revelación respaldada? Hermanos, como cristianos, nuestra relación con Dios es a través de un pacto.
Nosotros nos relacionamos como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, nos relacionamos con Dios a través de un pacto. Por eso necesitamos imperiosamente, es vital para nosotros los documentos de ese pacto. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para relacionarnos con Dios es vital, importantísimo la palabra de Dios, la Biblia. Si esto no existe en nuestras reuniones, el testimonio de la iglesia se verá afectado y lo peor de todo, el nombre de Dios se verá burlado. Ah, sí, vosotros sois los de esa iglesia que hace ruido. Ah, sí, vosotros sois los de esa iglesia. Sí, vuestro Dios, sí. Hermanos, no podemos caer en ese error. Por eso Pablo dice, Corintios, vuestro tiempo de adoración es importantísimo, porque refleja quién es Dios, refleja el Dios que adoráis. Hermanos, pensadlo bien. Dios lo creó con orden. ¿Qué creó Dios? En una sola palabra, que empieza por cos y termina por mos. Cosmos, bien. Dios creó el cosmos. ¿Sabéis qué significa cosmos? Orden. Dios creó orden. Ese fue su diseño, orden. Orden. Todo estaba en armonía, hombre y Dios. Animales y el resto de creación. Animales incluso con el hombre. Todo respiraba orden y armonía. Y hermanos, si Dios, que todo lo sabe perfectamente, que no tiene error, que es perfecto, si Dios lo creó así, si Dios buscó esa forma, si Dios estableció el orden, entonces eso debe estar sobre la base de nuestra adoración. En otras palabras, eso debe ser lo que inspire nuestra adoración. Orden y armonía. Por lo tanto, nosotros como sus hijos, como su iglesia, debemos hacer todo lo posible por acercarnos a ese deseo de Dios, adorarle de manera armónica, ordenada, aun y a pesar de nuestros muchos pecados, de nuestros muchos errores y de nuestra incapacidad. Además, pensadlo bien, orden y armonía es lo que caracteriza al reino de Dios al que nosotros pertenecemos. La característica del reino es orden y armonía, y nosotros, si somos ciudadanos del reino, tenemos que estar caracterizados por orden y por armonía. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, la adoración debe ser entonces del mismo modo. Debe ser basada en la justicia, en la paz, en el gozo. Los corintios no tenían gozo. Siempre insatisfechos, siempre queriendo más, siempre buscando algo más, una esfera más de la espiritualidad. Ya no se conformaba con ser como los ángeles, ya querían ser como los arcángeles, querían ser superiores a todos, pasar por encima de cualquiera con tal de avanzar en lo que ellos llamaban espiritualidad. No disfrutaban tampoco de la paz, ya lo hemos visto, había divisiones entre ellos, peleas entre ellos, no disfrutaban de la justicia. El pobre era despreciado. ¿Os acordáis? El esclavo no era esperado en las reuniones. Los tildaban de menos. Por lo tanto, en la reunión solo había desafino, comida y bebida. Tenéis que pensar que cada vez que se dice esta frase en las Escrituras, comida y bebida, se está hablando de desenfreno, de lo que hacían los paganos, comer, beber y darse ahí en matrimonio. O sea, tener relaciones sexuales. Solo había desafino. Por eso, el versículo 26 indica claramente que era la reunión dominical, el culto dominical, lo que había que arreglar. Sus reuniones conjuntas, porque eran una orquesta desafinada. Estaban desordenados. Se buscaba orden. ¿Orden para qué? Para la edificación. Si no hay orden, no se puede edificar una casa. ¿Qué decimos aquí? Hemos empezado la casa por... Y nos estamos refiriendo a que las cosas las hemos empezado mal. A que algo va mal, a que está desordenado. Empezar la casa por el tejado es hacer algo desordenado. Y eso es lo que Pablo está indicando aquí. Se buscaba orden
para la edificación. Y por supuesto el versículo 26 no está diciendo que todos en el culto tenemos que hacer todo lo que dice a la vez, que todos en el culto tenemos que venir con un salmo, esto quiere decir con un cántico, y que a la vez que se está cantando el pastor salga mientras se canta y enseñe, y que a la vez otro muestre una revelación, que otro hable en lenguas, que otro interprete. No, eso no está diciendo Pablo, sino que cada cual traiga una cosa y la ponga en orden. De hecho, estas son algunas de las cosas que se podían hacer en las reuniones, no las únicas que se podían hacer en las reuniones. Porque si os dais cuenta, la oración no está en la lista. Y en nuestras reuniones se ora. En las reuniones conjuntas, en los cultos, se ora y no aparece en la lista. Esto simplemente es una lista que Pablo dice que se puede hacer en las reuniones, aunque no en todas. Porque ya habló la semana pasada de que las lenguas tienen su espacio y su interpretación. Lo importante, versículo 26, es que todo se haga para edificación. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ya comentó en el capítulo 3, versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento, Jesucristo, alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, y aquí hay una división, o madera, heno y paja, la obra de cada uno será evidente. Hermanos, ¿qué significa que todo se haga para edificación? Que debemos construir. Debemos construir con materiales que representen la grandeza y la sabiduría de Dios a través de Jesucristo. Que debemos construir con oro, con plata y con piedras preciosas. Eso debe caracterizar nuestra reunión, hermanos. Lo entendible, lo que se escuche, se comprenda, se reciba, se acepte. Se debe inspirar de forma armónica y ordenada. Y así, y solo así, se verá la belleza, la grandeza de nuestro Dios. Pero, dice el versículo 27, si alguno habla en lenguas, notad esto, no es un mandamiento. No es una orden de Pablo a que esto se haga sí o sí. Pablo está diciendo, si alguno habla en lenguas, es una posibilidad de que pueda ocurrir y siempre en un espacio específico. Si alguno habla en lenguas, el Señor no querría que ocurriese como en los templos paganos, que hubiese un alboroto, sino que hubiese un orden. Porque dice, si alguno habla en lenguas, que sean 3 como máximo. 3 como máximo. Y en orden, o sea, uno detrás de otro. Uno habla y se interpreta. Y luego, si apetece, si lo ve, si lo siente, si es dirigido, otro va y habla lenguas y se interpreta. Pero solo si lo siente de parte del Señor. No es obligación de cumplir con el cupo de 3. No es una obligación que sean 3, siempre 3. Puede ser 1, porque no hay que forzar nada, hermanos. No hay que buscar el frenesí. No hay que decir, he hablado 1 y como hay que llegar hasta 3, yo voy a ocupar el lugar del segundo y a ver si alguien ocupa el lugar del tercero. No. De hecho, dice el versículo 28 que si no hay intérprete ninguno, esto es muy interesante, debe dejarlo para su intimidad con Dios. Debe dejarlo para su tiempo personal con el Señor y utilizar ahí este precioso don de lenguas. No debe seguir, no debe forzar nada, no debe insistir. De hecho, dice el texto, debe callar, mantener silencio. Hermanos, pensemos en esto. Todos los que participamos en los cultos tenemos reglas. Todos. Acabo de hablaros acerca de los ujieres. Estas personas vienen, colocan las sillas, intentan hacer el máximo espacio posible, hacen que todo esté ordenadamente, los aires acondicionados, las puertas, las ventanas, que las clases estén preparadas para los chicos, que las sillas estén alertas y preparadas, que el grupo de limpieza esté ordenado y las personas que vienen a limpiar vienen con tiempo, dedican sus horas aquí y tienen que hacerlo de cierta forma porque los suelos requieren algo, estos suelos de arriba requieren algo diferente.
El que enseña las escrituras, en este caso yo, debe estudiar durante la semana, debe prepararse, debe leer, debe consultar. El que dirige la alabanza debe ver si las canciones van acorde a lo que se va a enseñar, si van unidas a la enseñanza que se quiere transmitir. Todos los que participan en el culto tienen reglas, tienen normas, tienen instrucciones a seguir. ¿Por qué el de lenguas no debería tenerlas? ¿Por qué el de lenguas puede sentirse la libertad que puede hablar cuando quiera, como quiera y las veces que le apetezca? Todos tenemos normas que debemos cumplir y Pablo deja clara que para el don de lenguas hay estas. Pero lo mismo para el de profecías, dice el versículo 29. Tienen un orden marcado. Pablo dice que para el que va a dar una profecía, y con profecía se está refiriendo a lo que ya explicó en el versículo 3, tienen un orden marcado, deben ser 2 o 3. Además, sus palabras, las palabras de esa exhortación, de esa edificación que se quiere traer a la reunión, deben pasar un filtro. Esto sí que es una norma, deben pasar un filtro. El filtro de los que enseñan, el filtro de los que tienen autoridad, los pastores de la iglesia. Porque, hermanos, no todo lo que a veces se dice dentro de un culto es correcto. Por eso debe pasar un filtro. Porque una profecía incorrecta debe ser juzgada y corregida, incluso rechazada. Acordaos lo que hizo Pablo en el capítulo 12 de 1 de Corintios, versículo 3. A sus oídos, a los oídos del apóstol Pablo, había llegado que en la iglesia de Corinto, cuando alguien profetizaba y se levantaba, decía, Jesús sea maldito. Eso decían. Eso decían porque se apoyaban en el texto del Antiguo Testamento que dice, maldito todo aquel que muere en un madero. Y por eso decían en sus reuniones, Jesús sea anatema. Y Pablo dice, ¿cómo? No. Eso no está bien. Y debe ser corregido. Romanos capítulo 12, versículo 6 dice, teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe, o sea, acorde a la verdad del Evangelio, acorde a la revelación escrita, acorde a la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dice, no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, este es el examen del que habla Pablo, retened lo bueno y absteneos de toda forma de maldad. Hermanos, las palabras de profecía, esas palabras que alguien quiera traer al culto, esas palabras de exhortación, de edificación, si no van acorde a la palabra de Dios, deben ser rechazadas, deben ser frenadas. Y eso lo debe hacer el pastor, el líder de la iglesia, debe frenar, corregir o impedir que esas palabras se den. Hermanos, clarísimamente en estos primeros versículos Pablo está apuntando a que en las reuniones conjuntas busquemos el dominio propio. Ahí es donde está apuntando. A que en las reuniones conjuntas busquemos el fruto del Espíritu, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 23, que es dominio propio. Hermanos, no se podía actuar como en los cultos paganos. Los hermanos debemos respetarnos, debemos darnos paso, debemos disfrutar de cada acto de adoración. Por eso a mí me gusta que, aunque haya la posibilidad de ofrendar a través de cuenta corriente, de una transferencia, lo cual está bien, no pasa nada, pero a mí personalmente me gusta que cuando pasa el plato de la ofrenda, yo participe de ese momento. Esté activamente dentro del culto, cuando se cante, que se cante, cuando se lea, prestar atención, cuando se predique, que todos escuchemos lo que el Señor tiene que decir. Debemos disfrutar de cada acto y así ser edificados, todo en orden. Todo en orden, y reflejaremos la gloria de Dios. Fijaos lo que se le dice a los hombres, a los varones en el versículo 30. A ellos, a los varones, a los hombres, son los primeros en recibir el mandamiento de callar mientras el hermano o la hermana, porque en el capítulo 11 vimos que la mujer también, por supuesto, podía lanzar esas palabras de edificación y exhortación.
el hombre, cuando escuche eso, debe mantener silencio. O sea, ante la profecía dicha por un hermano o por una hermana, el hombre debe dejar que sea el pastor el que corrija si acaso debe ser corregida. Y no lanzar un grito desde el fondo diciendo, no estoy de acuerdo. Lo que ha dicho ese hermano, lo que ha dicho esa hermana no está bien. No, hermanos, esa es función del pastor. Y además, dice Pablo, y lo repite otra vez, versículo 31, que los que dan esas palabras deben ser uno a uno. Aunque Pablo admite que esta palabra de ánimo la podían traer todos, esto no quiere decir que todas las personas, el domingo cuando vengan al culto, tienen que traer una palabra de exhortación o consolación a la iglesia, porque si no aquí haríamos 200 palabras de consolación. No, Pablo no está diciendo eso, sino que todos tienen la capacidad de poder traer una palabra de ánimo. Todos aquellos que son inspirados con la palabra de Dios pueden traer una palabra de ánimo. ¿Con qué propósito? Que todos sean edificados. O sea, que todos aprendan, que todos sean discipulados. Hermanos, el Espíritu Santo nunca, jamás lleva al descontrol. Eso dice el versículo 32. El Espíritu Santo jamás produce descontrol, sino control. Hermanos, el Espíritu Santo no abandona a los cristianos a su suerte. El Espíritu Santo no abandona su libre albedrío. El Espíritu Santo no nos trae hasta las puertas de la iglesia y dice, venga, entrad, yo me quedo aquí en la puerta, haced lo que queráis que luego os recojo. No. Así no actúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo controla. Y la persona, el creyente que busca el orden dentro del culto, es una persona controlada por el Espíritu Santo. Dirigida por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no solo usa nuestro espíritu, sino que usa nuestra mente, nuestra razón, para hacer las cosas ordenadamente. ¿Por qué? Versículo 33. Porque Dios no es Dios de confusión. Esa palabra confusión es caos. Porque Dios no es un Dios de caos, sino que es un Dios de paz. Y los cultos corintios estaban llenos de confusión y ausentes de paz. Y con paz, Pablo no se está refiriendo a la ausencia de guerra. Con paz no se está refiriendo a sentirse bien. Con paz, Pablo se está refiriendo a que en la iglesia debe haber la misma armonía entre los hombres y Dios que había en el huerto del Edén. Un orden. Una misma armonía. Y ahora parece que Pablo da un volantazo, que cambia de tema. Como que hay dos temas en esta última parte del capítulo 14, pero no, es el mismo, la misma línea, el mismo contexto. Aunque no lo parezca, está hablando exactamente de lo mismo. Continúa con la idea de la interpretación de las profecías. Y dice en el versículo 33, que debería ser como parte del 34, como en todas las iglesias de los santos, las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Pablo dice para todas las iglesias, no solo para los corintios. Esta es una regla para todas las iglesias a las que Pablo atendió, a las que Pablo escribió. Y como veis, habéis podido leer conmigo, es la misma orden que Pablo le da a los hombres en el versículo 30. Callar. Le dice a las mujeres, como le dijo a los hombres, callar y no interpretar, porque eso le pertenece a los que tienen autoridad en la iglesia, a los ancianos. Hermanos, la evaluación de las palabras que se dicen debe ser hecha por los ancianos. Por eso, las mujeres, igual que se les dijo antes a los hombres, debían estar en silencio cuando se daban estas profecías y no interpretar, pues esa labor pertenecía y pertenece a los ancianos. Pablo ya había hablado de esto en el capítulo 11.
diciendo, capítulo 11, versículo 7, el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. La mujer, igual que se le dijo antes al hombre, con respecto al tema de las profecías en el culto, debía respetar la autoridad. Debía respetar que la interpretación la diese el pastor. Porque en ese mundo, en ese tiempo, el que enseñaba representaba autoridad. Así Dios lo había establecido, que el que enseñaba en la iglesia debe mantener esa autoridad. Ese fue el orden dado por Dios a las iglesias. Por lo tanto, nosotros como cristianos debemos respetarlo y valorarlo. Debemos respetarlo y darle el valor que tiene. No querer saltárnoslos a la torera, no pasar por encima de quien sea, no decir, no, dejadme a mí que yo soy capaz de interpretar esto. No, hermanos, hay un orden. ¿Os imagináis vosotros que el sol, nuestro bello sol andaluz, esta noche, cuando empiece a anochecer y caiga el sol dijese, mañana no salgo? No salgo. Hace calor, mucho calor. Yo quiero ser luna. Sol no quiero ser más. Yo quiero ser luna, yo quiero ser simplemente un espejo que refleje el brillo de otro. No quiero hacer nada. ¿Os imagináis que eso ocurra? ¿Os imagináis a la creación saltándose el orden que Dios le ha estipulado? No. ¿Por qué? Porque la creación acepta con agrado su lugar. Entiende su lugar. Le gusta su lugar. Así debe ser dentro de la iglesia. Quizá estas mujeres que querían destacar eran de las que Pablo ya habló anteriormente. Ya vimos esta problemática dentro de la iglesia. Había mujeres que no se sujetaban a sus maridos, no les respetaban, no querían estar con ellos, eran murmuradoras, habladoras, despreciaban a los hombres. Y a esas Pablo se está dirigiendo y les está diciendo, hey, cuando se habla en la iglesia, vosotras, mantened silencio, que sea el pastor quien interprete lo que se dice, si acaso se tiene que interpretar. Como vemos, hermanos, Pablo está apuntando que las iglesias que no se someten a la enseñanza de los apóstoles, que es la enseñanza de Jesucristo, las iglesias que no se someten a la palabra de Dios revelada, son iglesias que no se están sometiendo a la autoridad de Cristo. Cuando una iglesia se salta las instrucciones bíblicas, se está saltando al propio Señor Jesucristo. Y estaréis diciendo, Iván, es un poco exagerado lo que estás diciendo. No. Es así. ¿Acaso nadie conoce la historia de los mormones? Como un hombre llamado Joseph Smith entendió que esta revelación no es importante. Y dijo, yo he recibido una superior. Y creó el libro del Mormón. Y hoy hay miles que siguen a esa religión. ¿Acaso no os acordáis del que fundó los Testigos de Jehová, Charles Taze Russell? Este que he dicho con acento americano. Este fue quien fundó los Testigos de Jehová. Y lo hizo de la misma forma. Rechazó la autoridad de las Escrituras y creó su propia religión. La iglesia que no se somete a la autoridad bíblica no se está sometiendo a Cristo. Y eso le está diciendo Pablo a la iglesia. De hecho, estos se creían superiores. El versículo 36 es fascinante. Pablo dice, ¿acaso la Biblia ha venido de vosotros, Corintios? ¿Sois vosotros los que habéis lanzado el mensaje? ¿O más bien el mensaje ha llegado a vosotros? Y para terminar con todo esto, que llegaba diciendo Pablo desde el capítulo 11, hace un resumen perfecto en los dos últimos versículos. Dice, por tanto, resumen, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibáis hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Hermanos, hay que buscar este balance
Esa es la meta de la iglesia, buscar este balance. En la reunión conjunta dice mejor profetizar y en el orden marcado. Las lenguas de manera esporádica, en reuniones específicas y en ese orden marcado. Y hacerlo todo, dice el versículo 40, decentemente. ¿Sabéis qué significa eso? Honrosamente. Más concretamente, hacerlo todo no avergonzando a nadie. Lo que se haga en la iglesia jamás debería avergonzar a todos. La pena es que los corintios se estaban avergonzando unos a otros, porque cuando llegaba un incrédulo decía, wow, están todos locos. Hay que hacerlo todo no avergonzando ni al hermano ni a Dios. La fama y el nombre de nuestro Dios está en juego cada vez que la iglesia se reúne, cada vez que la iglesia se junta. Por eso hay que hacer todo, versículo 40, con orden, con la armonía de la creación, de una manera digna del Dios que se alaba. Hermanos, como hacemos nuestro culto, dice mucho del Dios que queremos que las personas conozcan. Como hacemos nuestra reunión, dice mucho del Dios que queremos que las personas reciban. Por eso debemos ser conscientes del Dios a quien representamos. Vuelva a leer el principio del Salmo 103. Ese es el Dios que representamos. Y la iglesia debe transmitir esa naturaleza de Dios. Nuestra iglesia aquí debe transmitir aceptación. Nuestra iglesia aquí debe transmitir bienvenida. Nuestra iglesia aquí debe transmitir amor. Pero también debe transmitir firmeza contra el pecado. Debe transmitir rechazo al mal. Debe transmitir que el pecado no puede tener hueco entre nosotros. Debe transmitir perdón al pecador. Debe transmitir una nueva oportunidad. Debe transmitir un nuevo comienzo. En Cristo somos nuevas criaturas y eso debe transmitir nuestra iglesia. Hermanos, que nuestro motivo de reunión se vea claramente que es adorar a Jesucristo. Única y exclusivamente, enseñando sus palabras, mostrando su mensaje e insistiendo una y otra vez que solo en Dios hay salvación a través de Jesucristo. Nuestra iglesia debe transmitir ese orden. Nuestra iglesia debe reflejar la grandeza de nuestro Dios. Debemos hacer todo lo posible para que Dios sea visto, conocido y adorado. Es una tarea que como hermanos podemos disfrutar. Podemos gozosamente venir cada domingo para adorar al Dios verdadero, para glorificar a nuestro Dios y de ser de luz y testimonio al mundo que nos rodea. Hermanos, que Dios nos bendiga en esta tarea, que Él nos fortalezca, que Él nos ayude a poder ser un reflejo de su gloria. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor, por este mensaje. Y te doy gracias por tu palabra, que no tiene error, que no tiene fallo. Señor, te pido que en tu misericordia tú hagas que tu palabra hoy nos motive a poder reflejar la grandeza de tu persona. Verdaderamente, tú eres un Dios grande. Tú eres más grande que cualquier otro. Tú sanas, tú salvas. Tú perdonas, tú restauras y queremos, Señor, reflejarlo. Somos pecadores redimidos por tu gracia. Somos pecadores salvados por un Dios de infinita misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Ese eres tú, Señor, y nosotros queremos proclamarlo, no solo aquí, sino en cualquier lugar donde nos desplacemos. Que podamos ser cartas abiertas que reflejen que hay un Dios en los cielos, un Dios grande. Ayúdanos como tu iglesia a poder hacerlo. Fortalece nuestro espíritu, Señor, para que podamos representarte de la mejor manera. Señor, seas tú glorificado con todo lo que hoy hemos hecho. En el nombre de Jesús. Amén.